Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente entramos en la recta final ya de nuestro primer día con el primer panel, y yo no diría panel, con el primer conversatorio con nuestros candidatos y precandidatos presidenciales. Y la primera persona que vamos a invitar es la candidata presidencial, estricto orden alfabético, por apellido, María Fernanda Cabal del Centro Democrático. María Fernanda, bienvenida. Ahora no vaya a ocultar que usted es pariente mío, ¿no? Como decimos, primos amigos. Fuimos amigos y nos gustaban las rancheras, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Soy admiradora de este gremio porque esta es la actividad más antigua de la historia de la civilización humana, el intercambio, y porque así se formaron las naciones en los puertos. Y tristemente nunca lo entendimos en Colombia, y durante 50 años por el modelo cepalino nos vendieron que el desarrollo estaba para adentro y no para afuera. Y en Colombia solo se exportaba lo que sobraba. ¡Qué absurdo! ¿Cuántos años nos tardamos en entender todas nuestras ventajas comparativas? Colombia es más que Petro y lo vamos a superar. Y yo me comprometo a que el primer día de mi mandato voy a expedir todas las órdenes ejecutivas, especialmente tumbando todos los decretos y resoluciones que atenten contra la propiedad privada y el libre mercado. El ser humano es libre, Dios nos hizo libres. Yo lancé hace 2 meses, aquí mismo en Medellín, el programa económico Mega 2040, de la mano de nuestro querido profesor y concejal Luis Guillermo Vélez. Tengo el gusto de tener en mi equipo gente economista libertaria. Y el análisis que hicimos es que en Colombia se vive un problema que se llama dualismo económico. Hay gente muy próspera que vive como en el primer mundo y hay gente en la pobreza extrema. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué esa disfuncionalidad? Por el exceso de carga tributaria y fiscal sobre el sector privado. Ningún país del mundo tiene prosperidad si genera una carga excesiva por cuenta del gasto público ineficaz. El gasto público ineficaz es inmoral, además genera corrupción. Y en Colombia ya vemos que no es que falte plata, es que sobran ladrones. La única forma de controlar el gigantismo del Estado es reduciéndolo. Sí, podemos pasar de 19 a 13 ministerios, a 11 y terminar en 9. A través de decisiones administrativas de un plumazo podemos acabar con esas embajadas que abrió Francia Márquez en países donde no hay ni un intercambio comercial. Ustedes abrirían un almacén donde no venden. Solo la embajada de Haití costó 2.300 millones de pesos. ¡Qué desprecio por el dinero público! El dinero de todos los que trabajan, que además termina siendo usurpado de los bolsillos de cada uno. Cerraremos todas las agencias que no funcionan, pero además quiero copiarme las buenas ideas, y una de esas buenas ideas es la Agencia de Eficiencia Administrativa como la de Elon Musk. Con inteligencia artificial usted puede identificar las más de 1.000 funciones duplicadas en el Estado que recaen sobre el sector privado y el ciudadano que le toca mendigar de un lugar para otro buscando permisos para ser formal en un Estado que premia la ilegalidad. El sentido común invita a que mientras reducimos el tamaño del Estado,
liberamos el mercado, nos sentamos con todos los gremios del sector productivo para que nos digan qué leyes hay que cambiar, qué hay que modificar, qué decretos hay que tumbar, por qué estamos frenados en la generación de riqueza. En ese proceso paralelo va a suceder un concepto bien interesante en economía que se llama la austeridad expansiva. Usted reduce el gasto público ineficaz y usted libera recursos para el ciudadano y para las empresas. Y cumplimos con otra carencia que hay, que es la deficiencia estructural de mercado, de no capital, no acceso al capital. En Colombia no se le presta a la clase popular. Los pobres tienen que acudir al gota a gota. La clase media se ve apretada por los altos costos de los intereses. Una persona que saca una moto para poder hacer mensajería la paga 6 veces. Y los ricos van y buscan el crédito afuera porque es más barato. Nosotros no gozamos del sistema capitalista mientras no haya acceso. Y por eso tenemos que apelar a todos los desarrollos geniales de las fintech. Aquí tiene que entrar el servicio eficaz, eficiente, incluso para los estratos populares. No puede haber la gran porción de pobres totalmente desconectados del bienestar. ¿Dónde ganó Gustavo Petro? Cuando ustedes analizan el PIB por departamentos y ven esa desigualdad tan brutal, ganó donde hay más pobreza, porque las promesas falsas calan en las expectativas de la gente, de la rabia social y del resentimiento, y eso lo tenemos que corregir. Para finalizar, yo sueño con servir a un país trabajador, creyente, que tiene ganas de salir adelante y que su opción no puede ser el exilio. 2.400.000 colombianos se han ido con Petro. Yo sueño con un país donde pagar impuestos no sea sentirse uno atracado. Y yo sueño con un país donde el artículo 2 de la Constitución, que es el respeto a la vida, a la honra y a los bienes, sea defendido. La paz, señores, no se negocia, la paz se impone. Y el Estado de Derecho no es subalterno de mesas de negociación que premian bandidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Bueno, ahora arrancamos con la parte de las preguntas. La primera es una pregunta. Esto es un examen. Más o menos. Entonces usted escoge aquí el tema, yo le hago la pregunta y ahorita vendrían las otras. ¿Qué le salió? A ver, menos mal está grande porque no tengo gafas. Sostenibilidad y desarrollo regional. Bueno. Doctora María Fernanda, desarrollo regional. Para esta respuesta tendrá 2 minutos. La pregunta es muy sencilla. Colombia es un país de regiones, pero todavía las regiones tienen que ir a Bogotá para pedir permiso para hacer sus proyectos, sacar adelante sus iniciativas y tienen que pasar por la aprobación de lo que muchos llaman unos tecnócratas que muchas veces no conocen las regiones. Si usted es presidenta de la República, ¿usted va a cambiar ese modelo y va a abrirse más a las regiones para que tengan algo más de autonomía? Una de las propuestas principales es decirle a los alcaldes que sufren porque no hay vías, de las 142.000 que se dicen kilómetros de vías terciarias, solo 19% están en buen estado. Una buena propuesta es decirle al mandatario local que por cada peso del predial rural le ponemos 5 del Sistema General de Participación. Esa ecuación nos da 20.000 kilómetros de vías terciarias en 4 años. Esa es una apuesta de lado y lado, 1 contra 5. A mí sí me gusta que haya mucho más descentralización porque yo creo que buena parte de la triangulación del robo está en la mendicancia. Cuando a usted le toca ir a mendigarle a Planeación Nacional, a Invías, al ICBF, cuando le toca mendigar en el DPS, usted sabe que esa triangulación siempre viene con el favor de algún congresista o de algún contratista. Sí creo que se tiene que girar más
pero con competencias, teniendo el cuidado de usted no dejar tampoco al nivel central ejecutivo a merced de intereses regionales. Usted tiene que desconcentrar, pero sabiendo que un país como Colombia nunca puede poner en riesgo, por ejemplo, su seguridad nacional y siempre tiene que tener cuidado con el desequilibrio que ya existe en el PIB por departamento. Hay mucha pobreza rural en departamentos que necesitan mayor atención, pero esa atención sí se puede trasladar, pero usted nunca puede abandonar. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está la mayor corrupción identificada? Porque corrupción hay en todas partes. ¿Dónde es la mayor parte de alcaldes en la cárcel? Es en los pueblos más pobres, porque los programas de los pobres es lo que más fácilmente se roban. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Ponemos el reloj aquí en 2 minuticos, viene la pregunta del doctor Cabal. A ver, amigos del reloj para que me lo pongan en 2. Doctor Cabal. Bueno, va un poco en la misma dirección, doctora María Fernanda. Esta mañana en la instalación de FENALCO hacíamos una serie de planteamientos sobre ese país que queremos. Y hacíamos un análisis que Colombia desde la Constitución de 1863 y luego la del 86 que trató de volver, pero luego la del 91 que fue tibia, ha generado un poder excesivo presidencialista, es decir, excesivo poder discrecional del presidente de la República. Y claro, en anteriores gobiernos de pronto eso no fue tan evidente, pero con la experiencia de estos 3 años, donde ese excesivo poder presidencial se ha manejado con un sesgo ideológico y se ha manejado, digamos, de una manera de odios y rencores con las regiones o con los mandatarios regionales. Decíamos que hay que avanzar hacia un país menos centralista, con menos poder presidencialista y planteamos 3 iniciativas. Una, que el presidente no tenga posibilidad de ternar a la candidatura de los magistrados de la Corte Constitucional, ni de la Comisión Judicial, ni del Fiscal General de la Nación, ni del Procurador General, que son finalmente organismos que de alguna manera hacen un balance, un contrapeso en la institucionalidad. Número 1, que eso recayera en una especie de Consejo Nacional de Méritos de la Justicia, integrado por prohombres que han pasado por la justicia. Esto con el fin de evitar esa politización que está viviendo la justicia en Colombia. Lo segundo, hablábamos que un presidente no tenga la discrecionalidad, como lo hizo en Antioquia, de frenar obras tan importantes para el desarrollo de la región, como el túnel del Toyo, por ejemplo, o de frenar decisiones como la que pasó en Barranquilla con los Juegos Panamericanos, o de frenar, de acuerdo a la conveniencia o no de su ideología, procesos de desarrollo regional. Y que esa distribución de recursos recayera en una especie de agencia de distribución fiscal que se creara. Y lo tercero… Pero yo cómo me voy a acordar de todo eso, Van 2, falta la última. Lo tercero, María Fernanda, que el presidente de la República, el Ejecutivo, no tenga la potestad de manejar y controlar las estadísticas del país. Es decir, que pueden ser manipuladas y que el DANE pasara a ser una especie de agencia independiente como lo es el Banco de la República. ¿Usted se comprometería en ese proceso, si es presidente, de reducirse el poder y tratar de generar mucho más equidad en el país y las regiones? Ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Hoy el presidente Trump puede hacer lo que hace porque entendió que en sistemas donde el Tribunal Constitucional es poderoso genera un desequilibrio absoluto. Eso pasa en España y pasa en Colombia. Trump logró nombrar jueces conservadores, porque ya el wokismo había llegado con la locura del nuevo derecho, que todo es sentimiento, son sentencias con sentimiento y por eso ponen al perro y al gato igual que al ser humano. Allí se logró y aquí, si se hubiera pensado en la importancia de la Corte Constitucional desde un principio, se hubiera nombrado gente conservadora para que cuidara la Constitución, no por temas de dogmática ni religiosidad. Entonces,
Me preocupa, sí, porque es que hoy no es solo el presidente el que terna el Consejo de Estado y terna la Corte Suprema y terna la Corte Constitucional. O sea, ahí no lo veo yo tan grave, lo veo grave cuando los magistrados tienen inclinación de izquierda. Ahí sí deshacen la capacidad del Estado de Derecho de mantener la separación de poderes. Lo que me preguntaste del riesgo país por un presidente que castiga a las regiones. Miren, nunca habíamos experimentado la capacidad de destrucción sobre una institucionalidad que todos hemos ayudado a construir. Más bien, ¿por qué no legislamos en esos vacíos que hoy le han permitido a Petro hacer desastres? No puede haber ningún presidente que ponga en riesgo la seguridad energética de un país por su ideología. Ninguno. Hagámoslo prohibido. Porque hoy dependemos del Consejo de Estado, que se demora demasiado, o dependemos de la Corte Constitucional, según cuál haya sido el acto del presidente. Entonces yo creo que el presidente sí debe tener poder, no para decir si paga vigencias futuras o no. Eso se llama inseguridad jurídica. Nadie va a venir a invertir en Colombia. Usted lo que tiene es que amarrar para que no lo pueda hacer. Estoy de acuerdo con el DANE. Iría mucho más allá. Medicina legal debe ser separada de la Fiscalía General. Hay muchas reformas que se pueden hacer para garantizarle al colombiano que su libertad y su bienestar no están en juego. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Doctor Carlos Gedeón es el presidente de la Junta Nacional de FENALCO, empresario de Cartagena, de varios sectores de la economía del país y obviamente tiene muchas inquietudes y quiere plantear una de ellas. Buenas tardes. Me pidieron una rápida. Como eres, además del mismo partido, aquí muchos de los empresarios del sector turismo, especialmente hotelero, vivimos gratamente decisiones del expresidente Álvaro Uribe Vélez relacionado con los hoteles, con incentivos tributarios para los hoteles, incentivos de renta, si mal no recuerdo, de 20 años y muchos otros. Esos incentivos, por supuesto, pasaron el tiempo, pero lo que dejó fue un crecimiento enorme de la hotelería en Colombia, no solo en las grandes ciudades, sino en pequeñas ciudades. Hoy estamos viendo una debilidad en el sector y queremos saber si usted, presidente de la República, si estaría revisando unos nuevos incentivos tributarios. Se llama sentido común. El presidente Uribe dio unas exenciones que permitieron que floreciera toda la industria de la hotelería en Colombia de todos los niveles, desde la más grande hasta la más pequeñita, porque la seguridad nos devolvió la libertad. No seguimos secuestrados en las ciudades y ustedes lo ven en el tránsito de Bogotá-Villavicencio, de Cartagena-Montería. Volvieron los hoteles pequeños a resurgir y la economía hotelera genera una cantidad de mano de obra gigantesca. Un hotel grande, solamente piensen desde que ustedes entran al hotel la cantidad de servicios que se ofrecen, directos e indirectos, porque el hotel necesita proveeduría. Por supuesto que daremos exenciones, pero además la locura de subirle a los tiquetes aéreos un IVA que estaba al 5%. Eso resintió la capacidad del viajero colombiano de poder utilizar el servicio aéreo. Y mucho más, cielos abiertos, que la gente pueda adquirir sin tener que tributar. Pero yo no me quiero ir sin decirle esto, querido presidente Jaime Alberto. Hay que entender la mentalidad revolucionaria. Ustedes saben que yo he sido muy crítica y soy abiertamente anticomunista, pero es que más allá del discurso es enfrentar la perversidad. El izquierdópata es el dueño de las causas justas para pervertirlas. No hay nada que yo vea hoy más facho y más nazi que el impuesto saludable, que genera más desigualdad, dejó al tendero en la ruina y al pobre sin poder comer. Esa es una cruzada que tenemos que tumbar, esa bellaquería que además le ponen saludable. No hay ningún impuesto saludable, pero este es el más perverso de todos. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, doctora María Fernanda. Gracias.